de mis alumnos, Alan, vive en una casita de Villa Itatí con su mamá, 5 hermanos, su cuñada y un sobrinito. Cuando termina de ayudar en la casa, se arregla un poco y sale. Atraviesa 3 pasillos del barrio, sube una cuesta de barro muy empinada y camina la cuadra que le falta para llegar a la escuela. No va a aprender con sus compañeros, sino a hacer la fila para conseguir la comida del día de su familia. Por la cuarentena, el edificio está cerrado. Mientras espera la vianda en la puerta, aprovecha el Wi-Fi gratuito para bajar las actividades que sus profes le mandamos y para enviar las que ya hizo. Hoy le prestaron el único celular de la familia porque sabían que iba a poder acceder a Internet. Lee contento los mensajes donde los profes lo alentamos a seguir estudiando. Y además respondemos sus preguntas. No le resulta nada fácil estudiar a distancia, pero al menos tiene un canal donde hacer consultas. Con las aulas vacías se alejan las oportunidades y se profundizan las desigualdades que viven muchos chicos y chicas hace tiempo y hoy se las arreglan como pueden para acceder a su derecho a aprender. Sí es cierto que las familias y los profes recibimos a las escuelas en nuestras casas y le dimos el refugio que necesita para seguir funcionando. Pero también es cierto que se hicieron más evidentes que nunca la necesidad de mantener y potenciar los vínculos que antes propiciaba el edificio escolar. Es tan así que cuando los profes nos encontramos en la escuela para armar las bolsas de mercadería, lo más importante para nosotros es tener noticias, intercambiar noticias de los chicos de los que no sabemos nada últimamente. Estamos tan alerta que mientras las bolsas se entregan, recorremos la fila buscando algún pariente o cualquier otra persona que pueda darnos alguna novedad. Por la pandemia, algunos chicos fueron a vivir con otras familias cuando sus padres o abuelos son internados o aislados. Si antes costaba un montón que muchos de ellos mantengan la regularidad en la escuela secundaria, ahora nuestra mayor preocupación es que no abandonen el año. Cuando la escuela se metió en los hogares, puso todo de cabeza. Valen, por ejemplo, ya está harto de tanta videollamada, de tanta actividad que les mandan sus profes, tanto que le pidió a su mamá que se vaya a la escuela de mi casa. Madres y padres tuvimos que alterar todas nuestras rutinas para comprometernos todavía más con la educación de nuestros hijos. En mi caso fue bueno. Mi hijo adolescente, que tiene déficit de atención, por primera vez en su escolaridad lleva las tareas al día. E igual que Alan, consulta sus dudas directamente con sus profesores. Aprendió a manejar herramientas para leer y escribir mejor. A él y a muchos jóvenes, el uso obligado de la tecnología los ayudó a generar una autonomía que no tenían. Del otro lado del dispositivo, mis compañeros docentes reaccionaron como pudieron. La mayoría de nosotros nos encargamos de nuestras familias al mismo tiempo que estamos trabajando en casa, con recursos escasos, atendiendo a los jóvenes y a las familias a cualquier hora, planificando permanentemente, corrigiendo desde pantallas. Daniel, por ejemplo, es un profe excelente en el aula, pero se siente excluido por el poco manejo que tiene de la tecnología y la rapidez con la que tuvo que ayornarse. En el otro extremo, Alejandra se la pasa probando aplicaciones, intentando 1 y 1000 veces, por más que esto le lleve horas y horas. Y también, como en cualquier empleo, están quienes prefieren desentenderse y nos sobrecargan de trabajo a los demás. Así está la escuela hoy, como una máquina prácticamente desarmada, con todas sus piezas expuestas. Se nos ven todas las hilachas y un funcionamiento de emergencia, el que le pudimos dar con lo que teníamos. Es una máquina antigua y noble, pero que tiene un montón de partes atadas con alambres de reformas educativas llegadas desde escritorios alejados de la realidad de cada escuela. Escuelas a las que además de educar se le confiaron un montón de responsabilidades enormes y como si esto fuera poco, se la llenó de tareas inútiles y tremendamente burocráticas. Ahora tenemos una oportunidad única, la de entre todos rearmarla para que funcione mucho mejor.
Tenemos que dar más protagonismo a los jóvenes para que participen y se comprometan con su educación, pero también para evitar discusiones absurdas entre adultos que se resolverían fácilmente con preguntarles. Necesitamos mantener a las familias dentro de esto, que se hicieron cargo de la escuela en sus casas y cuya participación activa es importante no perder en la escuela a la que volvamos. Y además, convocar universidades, profesorados, entidades sociales, desde merenderos hasta clubes, como parte del entramado social que colabora y se retroalimenta de lo que pasa en la escuela. Yo no sé cómo se va a ver esta máquina que rearmemos con las piezas que teníamos y las nuevas herramientas que tenemos. Pero estoy segura que la presencialidad tiene que tomar un rol súper importante para construir mejores vínculos y no para ser desperdiciada en actividades que hoy hemos entendido a la fuerza, se pueden hacer a distancia o son obsoletas. Si volvemos a la misma escuela, significa que no aprendimos nada. Se lo debemos a las pibas, a los pibes, a los profes, a las familias, que están haciendo un esfuerzo enorme por garantizar el derecho a la educación. Una educación realmente de calidad, que nos transforme a todos desde los afectos, desde lo personal y como ciudadanos. Tenemos una oportunidad única que no se va a volver a dar ni en 100 años. El desafío es estar a la altura y hacernos cargo de pensar y hacer una mejor escuela entre todos. Bueno, ahora les voy a compartir la presentación y vamos a ir explicando sobre esto y les pedimos que vayan escribiendo las preguntas en el chat. Mantengan por favor las cámaras apagadas, así pueden ingresar los que están esperando. Bueno, ¿ya se compartió? Todavía no. No. Todavía no. Bueno. A ver, un momentito. En internet está complicado. Igual ya lo tengo, cualquier cosa que necesites la... No. Sí, va, a ver, vamos a probar de nuevo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, bueno. Bueno, como dije anteriormente, lo que vamos a compartir hoy es el plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires para un regreso seguro a clases presenciales. Bueno, el protocolo que establece esta normativa surge de la resolución del Consejo Federal de Educación y donde establece las pautas mínimas y obligatorias para cumplir por todos los establecimientos del país. En ese protocolo se basan estos lineamientos de la provincia de Buenos Aires. Este protocolo va a ser aplicable siempre y cuando las autoridades sanitarias determinen que es posible volver. Nosotros sabemos que Cañuelas ha mejorado sus condiciones este último tiempo, estamos en fase 4, pero aún no es un lugar de bajo riesgo, lo que podría darse en un futuro cercano. Bueno, en el regreso a clases presenciales tendrá todo un desarrollo progresivo, se va a realizar en etapas y hay momentos ya estipulados
y en los distritos donde el gobierno de la provincia lo permita, siempre y cuando luego de haber realizado una evaluación de riesgo epidemiológico, que eso lo van a tener que hacer en conjunto las autoridades sanitarias y educativas. Hay un consejo en cada distrito donde establece esa regulación y cuándo es posible y cuándo no el regreso a clases. ¿Quiénes son los primeros que van a regresar? Bueno, siempre estamos pensando en esos estudiantes cuya continuidad pedagógica no presencial no ha sido la más favorable, aquellos que no han mantenido un vínculo estable con la escuela, que no han tenido conectividad, que no han realizado devoluciones o esas devoluciones fueron muy bajas a las propuestas educativas de sus docentes. En ello se va a enfocar la primera etapa. ¿Cuáles serían los preparativos? Bueno, la vuelta a clases, como principal cosa, y como ya lo comenté, exige la preparación del establecimiento, la limpieza y la desinfección. Los primeros en regresar serían los equipos de dirección, los docentes y los auxiliares. Luego se irán incorporando los alumnos, como dije anteriormente, pensando en aquellos de baja conectividad y comenzando con los del último año siempre. Siempre se va a priorizar esto de comenzar con los estudiantes del último año. Por supuesto que hay que informarle a las familias, a los alumnos, todas estas pautas y condiciones de cuidado. ¿Cuáles son las pautas obligatorias? Dentro de las pautas organizacionales tenemos, por empezar, grupos reducidos con distanciamiento social. Se va a hacer una división de las secciones, pensando en grupos al comienzo de solo 10 alumnos por vez que concurrirán, y cumpliendo con las pautas de por lo menos 1,5 metros en el aula entre alumno y alumno, y 2 metros entre alumno y docente. Se van a organizar los horarios de entrada y salida para que no ingresen y salgan los alumnos siempre en el mismo momento. Van a haber distintos lugares por donde los alumnos van a poder ingresar o van a poder salir. Siempre lo que se va a evitar es la concentración de circulación en la entrada o en la salida de los turnos. Las jornadas de clase van a ser reducidas, sin recreo, un máximo de 90 minutos. En ese tiempo no va a haber recreos y cada escuela verá el tiempo de organización según sus posibilidades. Por último, la continuidad pedagógica no presencial va a continuar porque vamos a seguir trabajando con aquellos alumnos que sí tienen buena conectividad y pueden hacerlo de esa manera. Además, quizás tengamos alumnos que estén formando los grupos de riesgo, alumnos que debido al transporte o a la distancia no puedan acercarse a la escuela. Entonces, con ellos se continuará trabajando todo lo que es la continuidad pedagógica no presencial. Bueno, ¿qué medidas tenemos que tener en cuenta? Esto es necesario que todos conozcamos estas pautas o estas medidas de distanciamiento social, infraestructura, higiene y limpieza. Todos debemos ser responsables de esto. Al ingresar al establecimiento, ¿qué se va a realizar? Bueno, por empezar, todos deben contar con el permiso de la aplicación Cuidar. Si no lo hicieron, pueden descargarla en su teléfono y completarla. Luego los alumnos van a tener en su carpeta o en su cuaderno una declaración jurada firmada por padre, madre o adulto responsable. Eso va a tener una validez de 48 horas, donde informarán que el alumno no ha tenido contacto con alguna persona que haya dado positivo
que no tiene ningún síntoma, o sea, todo lo que dice en la aplicación Cuidar. ¿Quiénes podrán ingresar a la escuela? Bueno, quienes cumplan esto y además tengan una temperatura menor a 37.4 grados. Esa es la temperatura límite. Esa temperatura se tomará a todas las personas que ingresen a la escuela. Va a haber alguien que va a ser responsable de tomar esa temperatura al ingreso de cada turno. Nadie podrá ingresar a la escuela si no cumple con estas condiciones. ¿Cuáles serán los elementos del cuidado personal? Bueno, por supuesto que es obligatorio el tapaboca o barbijo durante todo el tiempo que se encuentren en la escuela. No es que en los patios se lo pueden retirar, todo el tiempo. Los docentes además usarán las máscaras de acetato. Para eso la escuela está elaborando máscaras para que todos los alumnos y docentes cuenten con ellas. Los auxiliares también podrán utilizar unas antiparras y el tapaboca. Si el lugar de aprendizaje es reducido, como por ejemplo puede ser una sala de taller, una aula informática, los estudiantes también deberán utilizar el tapaboca y la máscara de acetato. Estos elementos de cuidado personal son individuales y no pueden compartirse. Con respecto al distanciamiento social en el aula o en los espacios de la escuela, bueno, se mantendrá siempre el distanciamiento social, como dije anteriormente, entre estudiantes de 1,5 metros y con los docentes 2 metros. Vamos a suponer que el alumno nos desea realizar alguna consulta o pregunta y debe acercarse. Bueno, en ese caso, ese acercamiento no puede durar más de 15 minutos. Toda permanencia de las personas en espacios cerrados debe ser menor a esos 15 minutos que hablamos. Con respecto a la higiene personal, bueno, por supuesto, el lavado frecuente de manos o la limpieza de manos con alcohol en gel o con alcohol al 70%, antes de salir de casa, al llegar a la escuela, después de los recreos, en el caso que se habiliten los recreos, antes o después de comer, luego de haber tocado alguna superficie de uso público, un picaporte, un escritorio. Siempre hay que limpiarse antes y después de ir al baño o de toser, estornudar o limpiarse la nariz. También se recomienda que los estudiantes, docentes y auxiliares se realicen el lavado de manos cada 90 minutos como máximo. Todos los docentes y estudiantes que estén en los cursos deben higienizar sus manos al finalizar cada bloque de clases, mientras que el personal que no está frente a cursos deberá hacerlo en otros momentos. Bueno, para poder hacer esto sabemos que la escuela debe disponer de agua y de la estructura sanitaria adecuada, ya sea para el consumo o para la limpieza. Cada escuela ya ha empezado a solicitar, nosotros ya lo hemos hecho, Consejo Escolar, la reparación de algunos baños o de algunos espacios donde se requiere mejorar esa infraestructura con respecto a atender todas estas cuestiones aquí presentadas. Bueno, la disponibilidad de elementos de higiene. Los establecimientos educativos contarán con elementos de higiene para el lavado de manos, jabón, toallas de papel, dispensadores de alcohol en gel o de alcohol líquido. Esto se supone que será provisto por el Consejo Escolar. Para la limpieza, desinfección y ventilación, se realizará la limpieza y desinfección de todos los espacios comunes cada 90 minutos, o sea, cada vez que se finalice un bloque donde estén presentes los alumnos.
Las aulas se limpiarán y desinfectarán en esos cambios de turno. También la ventilación natural es obligatoria en todas las instalaciones. Si no es posible mantener las puertas abiertas o las ventanas por cuestiones climáticas, bueno, se deberá abrir cada 90 minutos para hacer un recambio de aire. ¿Qué pasa con los útiles? Bueno, se deberá entregar a los alumnos un listado de mínimo de útiles que pueden llegar a necesitar, buscando evitar el intercambio de elementos de papel, lapicera, esa cuestión de que si prestaban una lapicera, bueno, todo eso hay que evitarlo. Evitar tocarse la cara mientras se manipule algún elemento que haya sido utilizado por otro. Y por supuesto, evitar todo el contacto físico, besos, abrazos, apretón de manos, junto con el compartir celulares, cuadernos, comidas. Ninguna de estas cuestiones pueden realizarse. Y por ahora no se utilizará ni la biblioteca ni los espacios comunes. En esta primera etapa no incluye esos lugares. No se pueden reunir alumnos y docentes en la biblioteca o en el aula de informática. Bueno, el uso de los patios y los sectores de juego. No se realizarán eventos o reuniones dentro de los establecimientos educativos, incluyendo los patios o sectores de juego. Estos últimos se podrán utilizar cuando estén ubicados de manera que pueda conservarse la distancia social, el uso sea supervisado por docentes y lo que más nos solicitan, aquellos patios donde exista corriente de aire, que no sean patios cerrados, ni tampoco aquellos que no tengan una barrera física con respecto al exterior de la escuela. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat y Gastón la podés ir leyendo. Sí, sí. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna consulta? Sí, Augusto pregunta, ¿qué sucede en el caso de que el docente falte? Bueno, ya lo vamos a ir eso viendo, según las posibilidades de trabajo de cada uno. Pensemos que se va a trabajar con grupos muy reducidos, de 10 alumnos solamente, y comenzando no se van a poder juntar cursos, cada curso por separado, y por supuesto que siempre va a estar la tarea del preceptor. También preguntan por el uso de los baños. Ahora más adelante explica un poquito el uso de los baños. Bueno, con respecto a las puertas de ingreso y acceso a los espacios de la escuela. Las puertas de acceso a aulas, baños, patios permanecerán siempre abiertas para evitar el contacto de abrir y cerrar esa puerta, por supuesto si las condiciones climáticas lo permiten. Y eso sí, la puerta de ingreso a la escuela, esa sí es la única que permanecerá cerrada durante toda la jornada. Solamente se abrirá en los momentos de ingreso, salida y con el control, como decía anteriormente, de la aplicación cuidar de los docentes, de la declaración jurada de los alumnos y la temperatura. No se podrán abrir kioscos, no se podrán vender alimentos dentro de la escuela, cada uno debe llevar si quiere tomar algo o comer algo, no se pueden compartir galletitas ni golosinas. Bueno, acá las previsiones en la escuela no se ofrece comedor escolar, pero siempre teniendo estas cuestiones. Bueno, todas estas medidas tienen que ser respetadas por todos, en todos los espacios, por toda persona que pertenezca a la comunidad educativa o cualquiera que ingrese. Si un padre desea conversar con un directivo, con un docente, por supuesto que debe pedir cita previa y tiene que cumplir con los mismos recaudos. Debe tener la aplicación cuidar, debe cumplir con el tema de la temperatura, 37.4 o menos, que ahí está el límite, y si no cumple estas condiciones no podrá ingresar a la escuela. Ahora vamos a ir un poquito a algo muy importante, que son las dispensas de actividades presenciales.
¿quiénes están exentos de asistir al lugar de trabajo? Bueno, todos aquellos que estén alcanzados por las dispensas laborales establecidas por la resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo. Si alguien tiene dudas, son muy fáciles de buscar. Y también en la resolución 90 del 2020 de la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires. Igualmente nosotros estuvimos compartiendo esa información, la hemos compartido en varias oportunidades y desde Secretaría también se generó un comunicado con respecto a esto. ¿Quiénes más están dispensados de concurrir al establecimiento escolar? Residentes de distritos que se encuentren en aislamiento social preventivo y obligatorio y presten servicio en distritos que se encuentran solo en distanciamiento social. Entonces, si un docente vive en un distrito donde aún están en fase 3 y debe trasladarse a Cañuelas, bueno, no va a poder hacerlo. Todo eso lo va a tener que informar. Igualmente, el tema del transporte. Lo que nos dicen es que en breve se va a habilitar el uso del transporte público para los docentes, considerándolos como esenciales, y se va a habilitar el uso del transporte público. Por ahora no está habilitado, pero en un futuro, cuando esté esto ya en marcha, se va a habilitar. Nosotros acá les vamos a compartir un link que también lo vamos a poner en el chat para que todos lo tengan, lo vamos a compartir a través de los jefes de departamento, donde cada uno debe informar de esta dispensa, porque nos están pidiendo el relevamiento. Ya hemos consultado y hablado con los auxiliares, ahora necesitamos de todos los docentes de la escuela, porque tenemos que informar cuáles son las posibilidades de docentes que puedan concurrir a la escuela. Entonces lean bien, pregunten y luego completan el formulario con las condiciones que allí les solicitan. Perdón, Graciela, ahí comparto en el chat el link para ingresar acá, ¿sí? Lo pueden copiar para ya tenerlo. Igualmente nosotros esta presentación la vamos a publicar, va a estar disponible para todos, ¿no?, para que puedan acceder. Esto deben responderlo lo antes posible, porque ya nos están preguntando quiénes van a estar en condiciones de volver a la escuela y quiénes no. Dentro de estas condiciones entran aquellos docentes que tengan alguna enfermedad preexistente que sea considerada de riesgo, aquellos que tengan menores a cargo, aquellos que tengan adultos mayores a cargo. Esto tiene que estar bien justificado. Si vamos a suponer que dos agentes de la escuela, un matrimonio, pertenece a la Dirección General de Escuelas o es empleado público, solo uno de ellos podrá solicitar esta dispensa. ¿Cómo actuaríamos frente a un caso sospechoso o confirmado de COVID? No dentro de la escuela, sino que a alguien le dicen, bueno, tuvo contacto estrecho con una persona positiva de COVID. Bueno, ¿qué sucede en ese caso? La prohibición de concurrir a la escuela cuando la persona o algún conviviente presente algún síntoma compatible. El regreso a la institución educativa tendrá lugar en el momento en que un profesional de la salud o autoridad sanitaria lo autorice. Tiene que tener esa autorización para poder regresar a la escuela. También está la prohibición de concurrir a la escuela por 14 días cuando la persona o algún conviviente por cualquier motivo haya viajado a un distrito que aún se encuentra en aislamiento, o ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado que indica un protocolo de actuación en el anexo 4, que más adelante lo vamos a ver con más precisión.
¿qué sucede con la conformación de los grupos y el uso del transporte público? Lo que se trata de evitar, dentro de lo posible, es el transporte público, por lo menos para esta primera etapa. A la hora de conformar los grupos de estudiantes, para iniciar las clases presenciales, se va a tener en cuenta esta consideración: quién utiliza o no el transporte público, y si es inevitable, de qué manera se puede ver ese traslado. Por ejemplo, pensar en horarios. Si todo el mundo viaja en el micro hacia Cañuelas a las 8, bueno, pondremos el horario de ingreso a las 10. Se modificará. Tenemos que tener la cabeza abierta, porque no es como estábamos pensando la escuela, como nosotros la conocíamos. Ahora vamos a tener que pensar en otros horarios, en otras responsabilidades y en otras cuestiones. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo docente? Ustedes dirán, bueno, pero yo mi horario empezaba a 7:30 y finalizaba a 9:30. Bueno, la organización y organización del trabajo docente se va a desarrollar en su carga horaria. Nosotros vamos a tratar de mantener o de sostener esto de la carga horaria de cada docente y de no modificarlo. Trabajará en su carga horaria y según su contenido, el contenido de su puesto de trabajo, especificando, bueno, tiempos presenciales y tiempos de trabajo virtual dentro de esa carga horaria que cuenta el docente. Entonces, como les decía, esto va a contar de 2 etapas principales. Una primera etapa donde volverían a la presencialidad los estudiantes con continuidad pedagógica con dificultades, o sea que no han tenido buena conectividad, o que no han enviado las actividades, o que no han recibido las devoluciones de sus docentes. Ahí va a estar, en esa primera etapa van a estar esos alumnos. Y en una segunda etapa será una vuelta gradual hasta llegar a la totalidad de los estudiantes a partir de distintos modelos de presencialidad, primero mínima, luego semipresencialidad, hasta llegar a una presencialidad completa. Todo esto siempre y cuando las condiciones de esta epidemia lo permitan. Bueno, para esto existirá una evaluación permanente de los indicadores sanitarios. Nosotros podemos planificar mucho, pero si existe un Bueno, ¿en qué consistiría esa etapa 1, que sería el retorno a clases presenciales, solo a quienes tuvieran problemas de continuidad, en grupos muy reducidos, de más de 10 alumnos, no se juntarían cursos, sino cada curso por separado, dividido en estos pequeños grupos? Para una segunda etapa se presentan distintos modelos que vamos a ir viendo, donde especifica quiénes regresarían luego, en tandas de cuántos grupos o en qué condiciones lo harían. Esto va a depender mucho de cada escuela, de cada establecimiento, las condiciones de esa escuela. Nosotros sabemos que nuestra escuela es muy particular porque muchos de nuestros alumnos viajan y muchos de nuestros docentes viajan. Entonces, acá esas cuestiones tienen que ser consideradas. Bueno, nosotros haremos las correspondientes presentaciones a nuestra inspección, que se irá al jefe distrital y luego de forma regional, para ver con cada escuela cómo se irá trabajando. Por lo pronto comenzamos con esta primera jornada, donde estamos el equipo directivo y los docentes, auxiliares, todo el personal de la escuela, y luego iremos analizando esa propuesta y esa planificación de cómo sería un primer regreso a clases. Acá hay que tener en cuenta lo territorial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que sucede en la región donde nosotros estamos, en el distrito donde estamos ubicados?
y también lo escolar. ¿Qué es lo que pasa con la institución? ¿Cómo se ha comunicado con sus alumnos? ¿Se ha logrado sostener esa comunicación? ¿Cómo han sido los resultados? Hay escuelas donde la comunicación ha sido muy buena y hay escuelas donde ha sido nula o casi nula. Bueno, ¿cómo sería la primera etapa? Un máximo de 10 estudiantes por aula. Acá está. Esperen un poquito que me pasé la etapa 3. Acá. Hay un máximo de 10 estudiantes por aula, no más de 90 minutos, 3 encuentros a la semana para los estudiantes de séptimo y una vez para los demás años. Los horarios de ingreso y egreso al establecimiento serán distintos, se irán organizando a no coincidir, para que evitar la circulación en la vía pública, que no se junte gente en la entrada, en el ingreso o en el egreso. También los espacios, el uso de los baños, todo eso tiene que estar, todo eso va a estar indicado en un plan de riesgo, un plan de prevención de riesgo que estamos todavía organizando. Mientras tanto, se continuará el trabajo a través de las plataformas virtuales o con el material impreso. Eso seguirá desarrollándose. Una segunda etapa incluye, siempre basados en este plan de continuidad pedagógica, el plan de prevención de riesgo, esta segunda etapa ya va a estar pensando en dividir cada sección hasta un máximo de 15 estudiantes. Estos grupos van a ser siempre fijos y van a alternar la asistencia. Algunos días irán, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, otra semana martes y jueves, por lo menos para tener un mínimo contacto con los diferentes docentes. Cada grupo de estudiantes asistirá 4 días a la semana a la escuela, realizarán distintas actividades de continuidad pedagógica no presencial durante la semana en sus hogares. Y se supone que el último día lo que van a hacer es un seguimiento de entrega y corrección de trabajos. Acá vamos a tener que tener muy en cuenta la matrícula, no es lo mismo una escuela con pocas secciones, a nosotros que tenemos 37 secciones en este momento. ¿Cómo vamos a poder organizar esos tiempos y esos espacios? Una tercera etapa, siempre considerando ese proyecto institucional, vamos a tener que tener en cuenta lo mismo, hasta un máximo de 15 estudiantes que residan en el mismo distrito de la escuela, y por eso nosotros tenemos esta dificultad, y tener en cuenta los medios de transporte en los cuales se van a acercar a la escuela. Acá les muestro un modelo que lo que podría llegar a ser un aula un modelo posible de aula, distribución de estudiantes y docentes dentro del aula. El material presenta varios modelos, yo les muestro uno ahora, teniendo en cuenta 1,5 metros de distancia entre cada estudiante y 2 metros entre el docente y el estudiante. Esta podría ser una posible distribución de alumnos y de docentes dentro del aula. Dentro del aula no se pueden utilizar ni mamparas plásticas, ni divisiones, ninguna de esas cuestiones. Bueno, condiciones de la infraestructura edilicia de un establecimiento educativo. Como condiciones mínimas nos exigen disponibilidad de agua para la limpieza del establecimiento e higiene del personal, funcionamiento de todos los servicios sanitarios de uso de estudiantes y personal, ventilación suficiente, funcionamiento del sistema de calefacción,
para el periodo invernal o cuando la temperatura sea inferior a 10 grados, funcionamiento del sistema eléctrico y de gas. Yo creo que acá varios tienen algo para opinar con respecto a nuestro edificio. Hay reclamos constantes, yo estaba haciendo una revisión y venimos mínimamente, hace 6 años que venimos reclamando algunos temas fijos, que son el tema del taller, de la ventilación, el tema de la instalación de gas, el tema de la instalación eléctrica. Ya se volvieron a reiterar los reclamos y más basados en esta situación actual, más aún, se reitera la ampliación del edificio, más sanitarios, se reitera el pedido de sistema de calefacción y de acondicionamiento de aire para el taller, el sistema de gas y eléctrico para el sector de teoría, que es bastante deficiente. Entonces son cuestiones que venimos reclamando hace bastante tiempo y que aún todavía no hemos encontrado una solución, lo seguimos haciendo. Con respecto al protocolo de limpieza y desinfección para los establecimientos, las tareas deben seguir la siguiente secuencia lógica. Y acá se lo informo a todos porque todos debemos ser responsables de esta limpieza, desinfección que debe respetarse dentro del establecimiento escolar. Siempre siguiendo limpieza, desinfección, secado y ventilación. En el momento de la limpieza, lo que se recomienda es la limpieza profunda con solución jabonosa, con alcohol en gel, con alcohol al 70%. Eso nos lleva a una destrucción de los microorganismos. Esta limpieza debe realizarse por como mínimo entre cada turno. Y acá lo que recomiendan es el detergente común. Luego, en el momento de la desinfección, por supuesto que toda la superficie contaminada por agentes biológicos debe desinfectarse al final de el trabajo, entre distintos cursos, escritorios, mesas de estudiantes, sillas, mesadas, picaportes, paredes, pisos, artefactos, cocinas y baños. El personal debe utilizar protección visual, o sea, las antiparras, y además debe usar tapaboca y nariz durante toda la jornada de trabajo. Para la desinfección de pisos, se deben desinfectar luego de cada vez que se realiza la limpieza y enjuague, pasando un trapo húmedo con agua con lavandina. La desinfección de teclados de computadora, lo que se recomienda es una solución acuosa con sales de amonio cuaternario o de alcohol al 70%. Los picaportes también se deben limpiar con lavandina y, por supuesto, los baños. Luego de los distintos usos se debe realizar la limpieza de los baños. Acá nos piden con agua lavandina hasta entre un 5 y un 10% según el grado de contaminación que tenga el baño. Y la desinfección ambiental, que al final de cada día se aconseja pulverizar el ambiente con distintos aerosoles bactericidas. Acá la recomendación principal es la lavandina para utilizar. Por supuesto, el momento de ventilación se supone que siempre es obligatoria la ventilación de las aulas, tener puertas y ventanas abiertas siempre que el clima lo permita. Algunas recomendaciones, no mezclar detergente con lavandina. Si se utilizan elementos o productos de doble acción que ya vienen con un limpiador y desinfectante, no es necesario luego pasar lavandina. Los elementos de limpieza deben conservarse limpios y en buen estado. Secados los trapos que se utilicen. La dilución de la lavandina en el mismo día. Y sugieren no fraccionar la lavandina para no diluirla demasiado.
Bueno, debemos considerar que esto que yo les comentaba de la limpieza, tiene que ser una responsabilidad de todos, ya sea en su realización o en su control. Entonces ahora se recomienda incorporar la limpieza de pupitres, escritorios, materiales de laboratorio, picaportes como parte de una rutina de cuidado. Se sugiere que los docentes, junto con los estudiantes, tomen medidas para desinfección del espacio áulico, al inicio y a la finalización de la jornada escolar. De esta manera se contribuirá con la incorporación de hábitos de higiene. Nosotros tenemos que fortalecer esos hábitos de higiene en nuestros estudiantes. Por eso, como les decía antes, debe ser una responsabilidad de todos. Desinfectar los pupitres con una solución de alcohol al 70% o los materiales de laboratorio. En el caso de las escuelas técnicas, como es la nuestra, bueno, acá se debe hacer una limpieza de los laboratorios, las salas de trabajo grupales, los talleres, desinfectar el espacio, las herramientas, las máquinas, por lo menos los lugares donde se está tocando, se está manipulando, al inicio y al finalizar cada jornada de estudio. Para eso en cada lugar va a haber un kit con un rociador y papel para luego el secado. ¿Alguna pregunta, consulta? Ahora de eso no. Bueno, continuamos. ¿Qué pasa si se presenta un caso en la escuela durante una clase, un alumno o un docente refiere que se siente mal, que tiene fiebre, que tiene distintos síntomas, ya sea de COVID o puede ser que tenga algún otro malestar, alguna otra cuestión? Bueno, lo que se va a hacer en la escuela, se va a disponer de un local, un espacio, donde se pueda dejar a esa persona por un aislamiento preventivo hasta el momento que se acerque personal de la salud o los padres del alumno, en el caso que sea un alumno, que se acerquen a retirarlo y ver qué es lo que sucede con él, acercarlo a algún lugar donde lo puedan atender. Este local va a estar específicamente designado para esto. En ese lugar tiene que haber disponible guantes, camisolín de protección, rociador de dilución de alcohol, para mantener esta higiene preventiva. Bueno, desde la escuela se va a buscar promover el autorregistro de síntomas a través de la aplicación Cuidar y de la declaración jurada que deben presentar los alumnos cada 48 horas, o si se cambia ese plazo, si la autoridad sanitaria lo cambia, debemos respetarlo. Siempre tomar la temperatura al ingreso o al salir y también verificarlo durante el tiempo de estadía en el establecimiento. Bueno, nunca se va a permitir el ingreso de alguna persona con síntomas. Si es un docente y se le toma la temperatura y tiene mayor a 37.4, deberá retirarse. Si es un alumno, se llamará a la familia y tendrán que venir a retirarlo a la escuela. Por eso, en ese momento, se quedará en ese espacio ya designado, en ese local ya designado de la escuela, que pensaremos en algún aula, en algún espacio donde pueda quedarse ese alumno. Tiene que ser un lugar que tenga ventilación, que tenga cerca un lugar para higienizarse. Bueno, como les decía anteriormente, si se presenta un caso sospechoso dentro de un grupo de estudiantes, el grupo no deberá concurrir a la escuela hasta que se confirme o descarte la presencia de COVID en esa persona. Si el caso sospechoso se confirma, el grupo de estudiantes será considerado de contacto estrecho y en consecuencia deberá permanecer aislado durante 14 días.
Si el caso sospechoso es descartado, el grupo de estudiantes vuelve nuevamente a la escuela. Él o la docente que mantuvieron un distanciamiento adecuado de 2 metros con tapaboca y mascarilla, con ese grupo que está aislado, podrá seguir dando clases a otro grupo. Es así. Si se implementaron correctamente las pautas obligatorias establecidas en este plan, los demás cursos o grupos o secciones y la totalidad de los demás trabajadores podrán seguir con las tareas establecidas. No se suspenden las actividades escolares por un alumno que dé positivo, porque para eso están todas las condiciones que hay que cumplir y que son obligatorias. La limpieza y desinfección del establecimiento tienen que ser obligatorias y seguidas por todos. Ese protocolo debe cumplirse al pie de la letra. Si el caso sospechoso o confirmado es a un docente frente a un curso, el docente deberá aislarse según las indicaciones sanitarias, pero si mantuvo el distanciamiento adecuado de tapaboca, el uso de tapaboca y mascarilla, el grupo podrá continuar con sus clases presenciales con otro docente. Como criterio general, no corresponde el aislamiento de los estudiantes y del personal, del resto del personal del establecimiento. Por supuesto, siempre siguiendo las indicaciones de la autoridad sanitaria. En definitiva, son los que toman la última decisión con respecto a estas cuestiones. Si el caso sospechoso o confirmado corresponde a un trabajador de la educación que no estuvo frente a un curso, por ejemplo, alguien de secretaría podría llegar a ser, el trabajador debe aislarse y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria y el establecimiento continuará con normalidad con las clases presenciales. Como regla general y ya establecida, se seguirán las indicaciones de la autoridad sanitaria, quienes son los responsables de esta investigación epidemiológica, y para este caso determinar si es necesario indicar el aislamiento o no a otras personas. ¿Alguna consulta, pregunta? No, preguntan por fecha de inicio, pero la verdad es que hoy no hay una fecha. No hay una fecha de inicio, como dije anteriormente, no sabemos la fecha de inicio, no tenemos idea, todo depende de cómo evolucione el distrito con respecto a estas cuestiones, pero esta reunión estaba planteada para el 9 de diciembre y el martes nos avisaron que debíamos hacerla con urgencia, o ayer o hoy, porque no se podía esperar más debido a cómo Cañuelas iba avanzando en sus condiciones. Por supuesto que cada escuela, cada establecimiento tiene distintas características. Hay establecimientos donde los alumnos viven muy cerca de la escuela, no utilizan transporte público, se acercan caminando o en bicicleta, y nosotros dentro de la institución tenemos otras cuestiones para ver y para analizar. Lo mismo que el mantenimiento del edificio. Nuestro edificio es muy grande y tantos días sin uso ha llevado que se requiera un trabajo importante en los baños, de desinfección, de limpieza. Bueno, acá un poquito de información para tener en cuenta. ¿Cuándo corresponde el testeo de diagnóstico de PCR? Solo cuando esté en presencia de sintomatología compatible con el caso sospechoso y de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Salud. Ahí les ofrecemos 2 links donde pueden consultar. Los contactos estrechos no tienen indicación de aislamiento. Este mismo criterio se aplica
a los directivos, personal docente y auxiliar, de acuerdo con las normas que ya están establecidas en la provincia de Buenos Aires y según con los procedimientos que podemos mirar acá que están indicados. ¿Qué pasa si realizando actividades presenciales somos declarados como un caso confirmado, un caso positivo? Bueno, nosotros podemos realizar la denuncia en la RT como enfermedad profesional y ahí se tendrá que ver el dictamen que establece la RT. Toda esta información va a estar disponible para todos. Existe también la licencia por aislamiento. En caso de ser un contacto estrecho de alguien que ha dado positivo, podemos solicitar en mis licencias, en el portal ABC, una licencia por aislamiento. Bueno, ya ahora vamos viendo algunas cuestiones más particulares, como puede ser el uso de la biblioteca. Que dije que por ahora, para una primera etapa, no está pensado el uso de la biblioteca por parte de los alumnos, pero la biblioteca va a estar en funcionamiento, no va a poder utilizarse. Pero sí va a tener que contarse con la limpieza, desinfección, ventilación, aislamiento, higiene personal y actuación ante casos confirmados y sospechosos, tal cual lo que leímos anteriormente. Se informará los horarios de apertura y funcionamiento de la biblioteca y las medidas de higiene obligatorias. Serán establecidos los espacios de circulación del personal y de los usuarios. Y también para recibir o entregar material bibliográfico, de qué manera se va a poder hacer, el lavado de manos y todo lo demás. También nos aclara con respecto al aforo y permanencia. El aforo es la capacidad de personas que pueden estar dentro de esa biblioteca. Todo va a depender de las características, el tamaño, la distribución y las normas de seguridad y distanciamiento que va a haber. Para eso vamos a necesitar una señalética específica que va a delimitar qué lugares o zonas podemos permanecer y cuáles no. Con respecto al servicio de la biblioteca, nosotros ya comenzamos con un servicio digital y se va a profundizar ese trabajo con la biblioteca, porque vamos a propender a la virtualización de los servicios, incorporando en forma progresiva software y recursos digitales, que ya hemos iniciado, pero vamos a continuar, que esto es un apoyo a la continuidad pedagógica, donde se pueden acercar elementos para poder cargarse, para que esté accesible y hacer un intercambio con los bibliotecarios y los docentes. Ahora vamos a las conclusiones. En un primer regreso a la escuela, en una primera etapa, dentro de las posibilidades de regreso, comenzarían los alumnos con mayores dificultades en grupos de no más de 10. Primero comenzando con los alumnos de séptimo año, que concurrirían una vez por semana, y luego los demás grupos, empezando como una vez por mes, parcializándolo, no más de 90 minutos, y comenzando utilizando espacios abiertos de la escuela, no en las aulas, sino pensando en la posibilidad del uso de los patios, siempre hablando de espacios abiertos, donde circule el aire, y en esta primera etapa, donde entrarían esos grupos pequeños de no más de 10 alumnos, en espacios abiertos, con no más de 90 minutos que se queden los alumnos en la escuela, sin recreo. En esas condiciones nosotros estaríamos pensando en horarios diferenciados, que los vamos a armar en el plan de riesgo. Solo dije se utilizarán espacios abiertos y con buena circulación de aire. No se utilizarán espacios comunes como bibliotecas, salas de informática, laboratorios.
Y en esta primera etapa, los primeros encuentros serán de carácter socioeducativo. ¿Qué quiere decir? Que se va a priorizar la revinculación de ese alumno que tuvo dificultades con el espacio escolar. Eso es lo que se pretende para una primera etapa de regreso a la escuela. Así que bueno, no sé, ahora ya salgo de la presentación. Espérenme que hay muchos que están tratando de ingresar, que no podía recién. Bueno, no sé, estamos abiertos a consultas, preguntas. Sí, las preguntas que había por fuera del chat, porque también están en los grupos muchos que quedaron afuera, preguntaban el tema del taller, que estaban preocupados cómo van a hacer el tema del taller, pero bueno, ahí está claro que en principio va a ser algo más social, digamos, que ir directamente a la práctica. Sí, en el comienzo, como les dije anteriormente, solamente pensando en espacios abiertos, como pueden ser los patios de la escuela, poco tiempo, yo no pienso más de una hora, y solo para aquellos alumnos que han tenido dificultades en la conectividad. Darles la oportunidad de acercarse a la escuela, poder hacerle la devolución de los trabajos o que los alumnos entreguen los trabajos, por supuesto teniendo mucho cuidado con ese intercambio de papeles o de formularios, y bueno, no más que eso sería en una primera etapa. Creo que están bien planteadas y definidas las etapas. Acá me preguntan, si tiene 13 alumnos, bueno, dividiríamos un grupo de 7 y un grupo de 6, porque no podemos pasarnos de 10, por eso no podrían concurrir todos juntos. En esta primera etapa no se van a compartir herramientas. En etapas futuras, como lo explicaba, se van a compartir necesariamente herramientas. Cada alumno va a tener que prever de utilizar sus herramientas en ese momento y limpiarlas antes y después de utilizarlas. Para eso va a haber el alcohol al 70% y toallas de papel para poder limpiarlas y secarlas. Si se da un caso positivo al ingresar, no podemos saber si es positivo o no, si tiene síntomas o no. Si es alumno, se lo dirige a ese lugar, que vamos a decir que va a estar acondicionado especialmente para eso, hasta que los padres puedan acercarse a retirarlo. Si es docente, tendrá que retirarse por sus medios y ver llamar al 148, informar de que si tiene síntomas y seguirá los pasos que allí se le indiquen. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta. ¿Alguien más que desee preguntar algo, consultar algo? Hola, Gra. Yo te quería hacer una consulta que me quedó una duda con respecto a la utilización de los baños. Si nosotros tenemos dos grupos de 10 chicos, uno en cada playón, por ejemplo, esos chicos tienen que usar un conjunto de baños, cada grupo, no pueden compartir los sanitarios, por lo que entendí. No, se van a poder compartir y por supuesto después del uso se hace la limpieza y siempre con la limpieza, el cuidado del lavado de manos, a la salida del baño, después de la higiene con el alcohol en gel. Por eso todos tenemos que responsabilizarnos de eso. Pero sí, la primera idea que tenemos es que si se van a usar los playones, esos alumnos utilizarían los baños de taller. Si se van a usar el patio interior o los patios del frente de la escuela, esos irían a los baños de teoría. No van a poder ir juntos, siempre como hacemos siempre, que vayan de a uno. El cuidado de la higiene, cuando regresa al grupo, la limpieza de manos con alcohol en gel. Bárbaro, gracias.
Igualmente, fíjense que en una primera etapa va a ser mínimo el tiempo que van a estar en la escuela, 1 hora, como mucho, 90 minutos, donde no se va a prever un recreo, por lo tanto ya la ida al baño también va a estar más, no va a ser tanto el requerimiento. Perfecto. Para los sectores, como puede ser una preceptoría, una secretaría, se puede plantear divisiones de los distintos sectores según el uso, pero no así en las aulas. En las aulas no está prevista establecer divisiones entre los alumnos o sectorizaciones. Ahí preguntan qué pasa cuando los chicos no cumplen o rompen el protocolo. Bueno, ahí lo que vamos a hacer es, nuevamente, las pautas estas van a estar definidas en el plan de riesgo, que será comunicado a todos apenas lo tengamos aprobado, y lo que nosotros pensamos que lo que se puede hacer es, bueno, ese alumno se lo lleva a ese espacio que va a estar especialmente determinado para aquellos alumnos con síntomas, bueno, se lo va a llevar a ese espacio, se va a llamar a los padres que lo vengan a retirar, porque si no cumple el protocolo no puede quedarse en la escuela. No sé, a ver, ¿alguna otra consulta, pregunta? No, yo lo que les quería avisar que estamos grabando la jornada, porque muchos quedaron afuera, entonces bueno, después, si no sabían, aprovecho a socializarlo, abrimos un canal de YouTube donde todas estas charlas, por ejemplo, lo que fue el otro día, la charla con los terceros para las orientaciones, están todas subidas a ese canal. Sí, yo sé que muchos estuvieron con esta situación de no poder ingresar, algunos solicitaron ingresar mientras estaba con la presentación que no podía admitirlos, y bueno, por eso va a estar grabada para que lo puedan atender. Algunos siguen ingresando todavía. Me dicen lo de otros distritos. Todavía no está bien establecido. Se supone que si vienen de un distrito donde todavía están en aislamiento, no van a poder moverse a otro distrito donde está en distanciamiento. Por eso deben completar la declaración jurada. La declaración jurada debe incluir todos los datos bien precisos del domicilio, si son menores de edad, adjuntar la partida de nacimiento, nos están solicitando para poder verificar estos datos. Recuerden, si ambos padres pertenecen a la Dirección General de Escuelas, ya sean docentes o no, siempre que sean empleados públicos, solo uno de los dos puede solicitar la licencia a la dispensa. Ahí tienen publicado en el chat el link del formulario, que también está en la presentación. Ahí tienen aclaraciones, pueden ingresar. La cantidad de tiempo yo les diría que por ahora pongan, no sé, vamos a ver ahora Anabela qué nos dice, pero yo diría que lo pongan ya hasta diciembre por ahora, después se renovará el próximo ciclo escolar para ver que... Él les contestó ya, Anabela. Ajá, bueno. Bueno. ¿Alguna otra consulta, pregunta sobre este tema? La idea de hoy es que no nos, como dije al comienzo, que no nos agarre la situación desprevenidos, sino que todos debemos saber cómo comportarnos ante el regreso a la escuela, ante la presencialidad, que va a producirse en etapas, que va a empezar de forma muy mínima, que no va a ser obligatoria, en esta primera etapa no va a ser obligatoria, entonces vamos a tener que tener en cuenta todas estas condiciones, pero necesitamos conocerlas, necesitamos respetarlas, porque de esta manera nos vamos a poder cuidar todos. Porque yo no le puedo exigir al alumno, no te acerques a tu compañero, mantén el distanciamiento, y después se acerca un preceptor y me pongo a charlar y tomar mate. No puedo hacer eso, ¿está bien? Entonces todos debemos respetar estas normas. Grata, una consulta antes de subir el link para los presentes.
Sí. ¿El equipo va a decir algo de orientación? Sí. Bueno, están las chicas del equipo que van a comentar algo, principalmente hablando del tiempo que nos resta de acá hasta finalizar el año. En este tiempo que nos resta, bueno, ¿qué vamos a priorizar? ¿Volvamos a la escuela o no? ¿Cuáles van a ser esas cuestiones? Igual seguimos leyendo el chat y vamos a ir enviando algunas respuestas. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Sol, la orientadora social. Mónica me parece que no pudo entrar. No, ya está. ¿Estás, Moni? Está sin sonido, pero está así. Bueno, si quieren un poco hablamos de lo que viene sucediendo, ¿no? Estas cosas en donde muchas veces se hace dificultoso poder comunicarse con algunos alumnos. Sabemos que aquellos estudiantes que han respondido en tiempo y forma, digamos que son con los que no estaríamos teniendo inconvenientes, pero sí queremos poner el acento en la importancia de poder rescatar el vínculo con aquellos que no estamos pudiendo tener respuesta, no por cuestiones de conectividad, sino porque quizás no pueden o no están dando respuesta. Sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, consiste en un intercambio de información y de habilidades entre personas, manteniendo pautas de trabajo parecidas, o sea, lo que queremos decir es que sean parecidas a las de clase. ¿Se hace dificultoso? Sí, es difícil, pero quizás el hecho de dejar las tareas, ¿sí?, ya sea en el Classroom o Facebook de la escuela, en donde fuere, y dejarlo por un tiempo, sí, a cargo de los chicos, es como que en algún punto los chicos siguen avanzando en solitario, cada uno con sus textos, con sus tareas, por separados, solos en casa. En principio esto parecía como que lo iban a ir llevando, ¿sí?, pero vimos que no está dando, o sea, no dio resultado. Entonces, si bien la tecnología aplicada a la educación permite correcciones, el ida y vuelta, ¿sí?, cuando es inmediato, es personalizado, esto sirve, funciona, ¿sí? El punto es que por ahí, el no tener el vínculo directo, ¿sí?, el no tener llegada, presenta el riesgo, ¿sí?, donde los chicos se empiezan a dispersar, donde está la sensación de soledad, de que el trabajo es un montón, ¿y qué hago con todo esto? Acá es donde nosotros entramos a buscar, ¿no? Y pedimos siempre con Moni poder empatizar con los chicos, poder entender que cada casa es un mundo diferente, que no podemos llegar a conocer o a saber qué es lo que pasa en cada uno de esos mundos. Muchos la están pasando mal, y quizás esta sensación de, no me responde, mirá, llamé una vez, llamé 10 veces y no me contesta el chico, no me contesta el padre. Bueno, justamente ahí en donde hay familias que no acompañan son los chicos que más dificultades tienen, ¿sí? Entonces, lo prioritario es buscar un canal. Nosotras hablamos con algunas preceptoras que ellas están súper preocupadas, que son las que siempre nos traen las dificultades, ya sea para la conexión o para las respuestas, para hacer los trabajos. Y muchas veces es mucho más fácil si los docentes se comunican en el 1 a 1 y logran este vínculo, ¿no? El de por ahí determinar el canal de comunicación, que por ahí sí, por mail está bueno y les es más fácil, pero aunque sea dedicar la hora en la que ustedes están dando clases en la escuela, no digo que sean las 24 horas y que estén atentos a responder todo el tiempo, pero por ahí ese ratito o esas 2 horas o 3 o las que sean en que estoy dando clases, poder habilitar el espacio del WhatsApp y tener la voz, el vínculo, el que nos puedan escuchar. Muchas veces eso a los chicos los ayuda, ¿sí? Más que nada para unificar. Nada. No sé, Moni, si vos querés agregar algo más. No, en realidad solamente por ahí llevarlos a los docentes a la reflexión en el momento del año que estamos. ¿No es cierto? Es un momento de cierre de etapa y el momento de la valoración de la trayectoria pedagógica del alumno de todo el año. Y sabemos que hay familias y alumnos que tuvieron muchas dificultades en poder sentarse a realizar las tareas.
ya sea por el tema de la conectividad, ya sea por el tema de los recursos, ya sea por lo propio que vivía la familia, a veces familiares muy cercanos, padres, madres con COVID, o situaciones de fallecimientos de familiares muy cercanos, la situación económica de que los padres se quedaron sin trabajo, a veces privados hasta de comida, porque nosotros lo sabemos muy bien que la familia 15, 20 días antes que llegara el bolsón de mercadería nos estaban preguntando cuánto tiempo faltaba y todos los días. Entonces también poner un poquito en la balanza estas cosas y valorar realmente lo que cada alumno pudo hacer, ¿sí? Tener en cuenta, seguramente después ya sé que va a haber una reunión bien específica para explicar el tema del boletín y todo eso, entonces no me voy a adelantar y meter en otros temas, pero sí, como contaba Sol, es muy importante el acompañamiento de los docentes en este último periodo del año. Nosotros día a día nos estamos comunicando con los padres y con los alumnos y estamos haciéndolos hacer compromisos con nosotros de que van a entregar las tareas atrasadas y hay avances, ¿sí? Entonces también que se valore eso, porque también sucedió que los chicos tardaron bastante tiempo en adaptarse a la situación y a la metodología de trabajo de cada escuela. Quizás pasaron 1 mes, 2 meses sin hacer o entregar tareas, como pensando como la mayoría de la gente que ya volvíamos a las clases presenciales, y después se pusieron las pilas, podríamos decir. Entonces, eso también se tiene que valorar, y también valorar si la tarea fue entregada y quizá de los 10 puntos que le mandé responder, tenía 8 muy bien y los otros 2 no. Bueno, no es una cuenta tal cual que tenga que tener todos los trabajos en orden, perfectos y en el plazo entregado, ¿sí? Nosotros estamos llamando día a día ahora en noviembre a pedirles que entreguen lo atrasado. Entonces lo atrasado entregado ahora también vale y también cuenta. Y decirles en general que bueno, a todo el personal docente, así como los chicos atravesaron distintas etapas, sabemos que los adultos también, sabemos que los profesores están sobrecargados de tarea en este momento porque depende la cantidad de cursos, ¿no? De divisiones que tengo que armar el informe de trayectoria de cada uno, se junta un montón de tarea y sabemos que también están cansados como los directivos que no tienen horario porque es así. Pero bueno, pedirles un último esfuerzo también en esto de cumplir con lo reglamentario de que se necesita para cada alumno, porque también los informes de trayectorias no son solo para la familia que también lo recibe, sino que son para las instituciones tomar decisiones en base a eso y en lo que va a suceder el año que viene, y también si un alumno que puede haberlos en estas circunstancias tiene que cambiarse de escuela, ¿sí? También nos solicitan en el momento. Así que, nada, en eso pedirles también que bueno, que es algo que se debe cumplimentar. Y respecto de las tareas que pudieran darse presenciales, bueno, yo lo que sugiero en este momento es bajar un poquito la ansiedad, tener paciencia, esperemos, se piden todas estas cosas y estos protocolos se tienen que entregar a los inspectores, pero no quiere decir necesariamente que ya mañana mismo vaya a suceder, ¿no es cierto? Y cuando suceda, si sucede, va a estar todo organizado y se tomarán todas las medidas que se tengan que tomar. Las actividades que seguro Graciela ya habló de eso son las socioeducativas, que por el momento las actividades presenciales que se darían no son específicas pedagógicas de contenido del diseño curricular, ¿sí? Sino que son actividades de revinculación, ¿sí? Y por eso se llaman socioeducativas. Quiere decir que son actividades para restablecer el vínculo con los estudiantes, para hablar, para contener, para acercarse a los estudiantes, para que se vean entre pares, ¿sí? Son ese tipo de actividades las que llegarían a darse en principio en forma presencial si se dan en el momento que se den.
Moni, yo ahí en ese punto, Moni, justo me dejas un huequito. Mira, yo decía que estaría bueno por ahí determinar el canal, ¿no? El por ahí, bueno, utilizar el mail sí, pero como les decía antes, quizás el hecho de escuchar la voz de cada profe, ya sea para alentarlos, para poder explicarles alguna cuestión muy particular, estaría bueno. Otra tiene que ver con fijar los espacios de reunión, ¿no? Esto de que ya sea el classroom o aquel espacio que consideran que va a ser mejor, y establecer los recursos didácticos, ¿sí? En donde por ahí las preceptoras muchas veces están súper preocupadas y son con las que por ahí más interactuamos nosotras y nos preguntan. Quizás reunirnos, ¿no? Para pensar en colaborar, en compartir información, para abrir el debate, para reírnos, para hacer bromas, para aprender a valorar esto, ¿no? Esto que tenemos que nos enseñó a valorar la pandemia, ¿sí? Que tiene que ver con el vínculo. Exacto, y yo diría también en este último periodo del año es muy importante la comunicación directa del docente al alumno, ¿sí? Nosotros sabemos que las mamás nos hablan por teléfono y dicen que por ahí no se pueden comunicar con los docentes. Y también sabemos que los chicos a veces dicen ya entregué, o lo ven sentado en la computadora y creen que, bueno, que ya está todo al día. Entonces es importante que los docentes, no solo que es importante, porque también es obligatorio desde la reglamentación, ¿no es cierto? Pero de que es el docente quien tiene que tener contacto directo por algún medio con el alumno. Y además, bueno, darle una devolución de su proceso. Eso, digamos, en realidad no es optativo, no queda a cargo tampoco del preceptor, ¿sí? Cada uno verá de qué manera y por qué medio se comunica con la familia, pero es un derecho del estudiante y de la familia conocer el momento del proceso de su trayectoria educativa, por dónde va, qué le falta, cómo está, ¿sí? La devolución y decirle, vas bien, no te preocupes, bueno, si no entendés me preguntás, porque nosotros también nos comunicamos con muchos chicos que algunos que son muy tímidos y que no van a preguntar, y también familias que bueno, que también tienen un bajo nivel educativo y que también tienen vergüenza, también que no saben cómo preguntar a los docentes. Entonces me parece que es el momento del año para ajustar esas cuestiones, ¿sí? Sí, bueno, y basándonos en esto es que se tomó la decisión que en noviembre no se iban a agregar nuevas actividades, sino que reforzar lo hecho, hacer un cierre de todas esas actividades que se plantearon, por ahí retomar y ver todo en un conjunto. Las primeras actividades sabemos que fueron muy conflictivas, eran muy extensas, la mayoría no las pudo resolver. Bueno, retomar esos temas y poder hacerle un cierre a todas las actividades que se vieron durante el año. Ver a aquellos alumnos que no pudieron entregar, qué pasó, por qué no las pudo entregar, qué dificultad tuvo. Y de esta manera, cuando cerremos, cuando evaluemos toda esta etapa, en ese segundo informe que se presenta a fin de noviembre, estemos seguros de que estamos evaluando la realidad de ese alumno y su contexto. Tenemos que pensar, no olvidarnos de eso. No puedo ponerle una nota más a aquel que me envió un trabajo en Word solamente por eso. Porque quizás el que lo hizo en su carpeta y sacó una foto y la envió como pudo, cuando yo lo leo el trabajo está mucho mejor que aquel que tuvo la posibilidad de una tecnología mejor. Entonces, no pongamos ese parámetro. Que toda la evaluación sea en contexto. Para lo que va cerrando del año, bueno, sabemos que tenemos que ir viendo todas esas evaluaciones. Pudimos cerrar un informe para transmitírselo a las familias de aquellas dificultades o aquellas actividades que no se pudieron entregar, de los alumnos que no se conectaron a las clases y poder averiguar por qué. Ese era el principal objetivo del informe que se presentó, tener una visión general de cada alumno.
poder nominalizar a aquellos que no están participando, que no están entregando. Ahora es responsabilidad del docente, así como antes informaba a través del cuaderno comunicado, bueno, establecer el contacto e informar. Mire, su hijo no está entregando nada. Por supuesto que el preceptor ayuda, colabora, y el equipo de orientación también acompaña, pero la realidad de la responsabilidad que tenemos de tanto de informar al alumno, hacer las devoluciones, informar a la familia y realizar los informes o presentaciones que se le solicitan, está todo en la reglamentación, no le estamos pidiendo nada fuera de eso. Nosotros nos queda pendiente en esta etapa, bueno, ese último informe donde vamos a evaluar si el alumno logró lo pautado para este año con sus particularidades o no, y cómo va a continuar. Nosotros, cercano a la fecha de presentación del informe, vamos a hacer una nueva reunión para poder analizar todo esto y ver cómo vamos a completar ese informe. Por ahora lo que les pedimos es eso, fortalecer el vínculo, ver con cada alumno cómo va, qué es lo que le falta, qué es lo que no presentó, por qué, cuáles fueron sus dificultades, y a partir de eso poder tener una evaluación mucho más completa y mucho más equitativa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Bueno, recuerden que ahora viene la Expo Técnica, estamos recibiendo trabajos para presentar, que lo vamos a hacer de manera virtual, y luego de eso, bueno, el cierre del año, y luego nos resta el tema de el trabajo con los alumnos que no lograron los conocimientos o las capacidades que nosotros establecimos dentro de los contenidos prioritarios. El equipo directivo está haciendo reuniones con los distintos departamentos para llegar a que las planificaciones estén lo mejor preparadas posible, que haya la menor cantidad de devoluciones con respecto a eso, y nos queda, la semana próxima se va a realizar la reinscripción de alumnos, y si alguno pregunta, todavía no tenemos fecha de inscripción, no tenemos la autorización, si bien nosotros nos hemos organizado para hacerla de manera virtual, tenemos que esperar la autorización de los directivos, de los inspectores. En diciembre hay nuevamente mesas, comisiones evaluadoras para completa carrera y previos, así que en general son esas las actividades que nos quedan pendientes. Gastón, si querés comentar algo del canal de YouTube. Yo voy a comentar algo ahora. Bueno. Yo voy pegando el link acá para el que den en el presente. Bueno. Por favor, que recuerden que una vez terminada la corrección de los trabajos prácticos o de las mesas en forma presencial, así por internet, en tiempo real, por favor completen la planilla en forma inmediata, manden las actas, comuníquense con las familias y envíenlas al correo que ya se les ha puesto en los distintos mensajes, ¿sí? De la mesa de examen.est@gmail, así yo puedo realizar el relevamiento cuanto antes. Gracias. Otra cosa que quería decir, amén de lo que dijo recién Romina, ha vuelto a pasar otra vez que cuando nos metemos a hacer la planilla que nos corresponde, no miramos en la solapa que estamos parados y han reescrito planillas que otros docentes ya habían llenado. ¿Sí? Entonces, de vuelta lo vamos a reiterar. Yo sé que no son todos, son pocos, pero igualmente es importante porque después el reclamo viene para nosotros. Hoy, por ejemplo, una docente se le avisó y no quería cambiarlo, porque dijo que ya lo había hecho. Entonces entramos en una crisis que no tendríamos por qué entrar, de algo que es muy sencillo, simplemente entro, miro la solapa que me corresponde a mi materia, el curso y listo, ¿sí? Después lo del canal de YouTube, yo ya le pasé al grupo de preceptoras el link del canal y ya le subí al grupo de jefes de departamento el link del canal, así que cualquier cosa que necesitan se lo reclaman a ellos.
y después, bueno, vamos a subir el link de esta charla. Bueno, si no tenemos más preguntas, ya podemos ir cerrando. Espero, bueno, les agradezco mucho haber estado, haber podido participar. Creo que estos lugares de encuentro son muy importantes. Les pido por favor que se sientan con la libertad si alguien quiere comentar algo, decirnos algo de qué es lo que le ha parecido, y algún otro comentario que pueda ser productivo para este momento. Yo sé que, como lo dijeron las chicas del equipo, todos estamos con muchas tareas, con muchas responsabilidades, ya estamos cansados a esta altura del año, estamos con muchas cuestiones ya dentro de nuestra casa, nuestra familia y el trabajo. Por eso es que tratamos de organizarlo de manera tal que facilite la comunicación, facilite el trabajo. Por eso está lo que dice Gastón, el hecho de prestar atención, para que no tener que volver a cargar nuevamente, tener el cuidado cuando uno realiza una actividad que es en conjunto, porque ahora van a venir el tema del boletín digital, donde cada uno debe cargar para su alumno su evaluación. Si borro la del otro, entonces ahí vienen los problemas. Por eso tener cuidado cuando uno hace las cosas, tener precaución para no tener que volver a hacerlo. Bueno, desde la escuela yo les puedo asegurar que todos los que conformamos el equipo directivo pensamos 1 y 1000 veces cada paso que damos. Tratamos de que sea lo más práctico posible, que no afecte a cada uno o la menor manera, pero siempre nos manejamos dentro de la reglamentación. Y si le solicitamos algo es porque está dentro de esa reglamentación. No le vamos a pedir algo porque tengamos ganas o porque tengamos ganas de molestar. Es así. Y nuestra prioridad, como ustedes saben, en nuestra gestión es el progreso de la escuela basado en el aprendizaje de nuestros alumnos. Y es la realidad, es a donde tenemos que apuntar y donde tenemos que seguir. ¿Alguien necesita hacer alguna otra pregunta? Ahí les recuerda Gastón que el cierre de la planilla era el 2 de noviembre, por favor, si alguno quedó atrasado, porque debemos informarle a las familias de cómo van los alumnos. A fin de noviembre se cierra el segundo informe y a partir de eso se genera el boletín. Por eso es tan importante ya ir teniendo por lo menos una idea de esa valoración con respecto a nuestros alumnos. ¿Alguna otra cuestión? ¿Pregunta? Bueno, entonces... Sí. ¿Escuchán? Quería hacer una consulta con estos links que está mandando Gastón, porque estoy preguntando y no me habían contestado. Hay un link para completar la asistencia y otro link que mandó sobre relevamiento. Sí. El relevamiento no sería la declaración jurada en sí. La declaración jurada es la que nos pasaron por los grupos. Mirá, en el link donde nosotros estamos preguntando con respecto a las dispensas de cada docente, todos deben completarlo. Exacto. Y aquellos, todo el personal debe completar ese link, indicando su situación. Aquel que dice que no va a solicitar dispensa, completa el formulario y lo cierra. Listo. Todo el que va a solicitar tiene adjuntado en el link las planillas que debe completar y dónde las debe enviar una vez que las complete. Perfecto. Y además está adjuntado el plan de continuidad y también reglamentaciones. Así que fíjense, por favor, y mírenlo bien. Perfecto, muchas gracias. Perdón, Graciela, quería hacer una pregunta. Por favor. No, quería saber, yo ya, en mi caso ya completé la planilla de relevamiento, pero por ejemplo, si algún estudiante estaría entregando, cuando ya se cerró el link, algún trabajo, luego lo puedo volcar en el boletín igual, ¿no? Para que, ¿no? Eso va a ir para el boletín. Lo del boletín digital
donde va a estar todo lo del informe, el segundo informe, eso es al fin de noviembre, y se siguen recibiendo. Esto es un informe para nominalizar y poder nosotros tener qué alumnos están adeudando. Y con respecto a eso, ver el trabajo con las familias, con los alumnos, cómo podemos rescatarlo, pero no es que eso es determinante. Lo que va a cerrar va a ser el tercer informe, que es a fin de noviembre. Así que tengamos en cuenta eso. Estaba preocupada por eso porque me comuniqué con alguno de los chicos y están intentando ir entregando y me quedé pensando en eso. Digo, ahora ya cerré la planilla, le figura como un entregado y si me lo entregan ahora pensé que no se podía después agregar, pero gracias. No lo agregamos en esta planilla, sino que va a quedar para el informe final. Esa planilla es una foto al 2 de noviembre. ¿Cómo está cada alumno al 2 de noviembre? ¿Está bien? Está bien, igual yo lo tengo en mi planilla personal, así que me queda como registro. Claro. Gracias. ¿Alguien más? No, ahí lo que me estaban preguntando es que les pasó a algunos que les pida acceso para la planilla, no la vamos a corregir. Ahora lo reviso. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estar presentes. Los que no pudieron ingresar lo vamos a transmitir, lo vamos a publicar a la grabación y va a quedar ahí accesible a todos. Para la próxima vamos a ver cómo nos organizamos mejor. Un saludo para todos, cuídense mucho y bueno, sigamos trabajando. Gracias, saludos. Gracias. 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 Gracias a todos, doctor. Gracias, adiós. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas noches.